ambos. Bueno, una vez más, saludos a todos y todas. Los que estamos aquí en vamos a ver hoy el tema del análisis del discurso. Análisis del discurso que digamos es la manera teórica de realizar un análisis de resultados. O sea, la teoría, ¿qué tenemos que saber a la hora de hacer un análisis de resultados, de los resultados que están obteniéndose ahora en cada una de las investigaciones? Me permiten un minuto, voy a compartir pantalla. Bien, análisis del discurso. Aquí comienzo con una, digamos, introducción, sobre todo analizando los giros discursivos que se han dado, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX y en estas primeras 2 décadas e inicio de la tercera década del siglo XXI, en eso que se puede llamar un giro discursivo, teniendo en cuenta que podríamos analizar de que desde el Renacimiento, más o menos siglo XVI hasta la primera década del siglo XX, los discursos partían de un análisis que podemos considerar puramente racional, o sea, desde la razón, aunque se podría estar de acuerdo o no, pero era de una razón argumentada, diría yo, en esto que los teóricos podrían llamar una mirada incluso científica, y en una dicotomía evidentemente de algo así como mente-mundo. O sea, se hace un análisis en nuestras mentes y se lleva a que se conozca, y esto realmente es reemplazado a partir de la segunda mitad del siglo XX, pues posiblemente de la Segunda Guerra Mundial, por una dualidad que se puede analizar como discurso-mundo. O sea, se hace un discurso para influir de una manera u otra en una realidad social. Por supuesto, esto no quiere decir de que haya habido un rompimiento, digamos, en el sentido de que hasta aquí fue una cosa y después empezó siendo otra. Realmente esto siempre es un proceso que posiblemente puede haber llegado a partir yo diría que de los años 30, o sea, comenzando en los años 30 del pasado siglo, hasta que esta nueva modalidad discurso mundo se consolidó. Y a mí siempre me viene a la mente, en esta influencia en una realidad social, las intervenciones, los discursos, pero evidentemente también son intervenciones dados por Adolfo Hitler en la Alemania nazi después de su ascenso al poder en 1933. Yo creo que es un ejemplo clásico de la manera de ofrecer ideas, incluso podríamos decir un magno proyecto, con todas las críticas que se pueda tener desde el punto de vista de racista, antisemita, antirrusa, antioeste, antieste de la Europa, o sea, todo en contra de la Europa esta anticomunista, reflejado en esta personalidad que normalmente se ve desde un punto casi siempre negativo, en el sentido de las consecuencias que trajo este discurso hitleriano en
Europa, la Segunda Guerra Mundial, y en final no solo en Europa, sino en la conflagración a todos los países del mundo y la cantidad de muertos y destrucciones materiales y económicas que trajo consigo. Casi siempre uno se recuerda de eso, sin embargo, pocas veces, perdón, se analiza en realidad digamos, la trascendencia de esa relación discurso-mundo para transformar una realidad social, en este caso la realidad social alemana, que fue transformada, yo creería, y se los pongo como ejemplo, de una manera tal que llegó un momento que esa sociedad alemana, supuestamente una sociedad culta, una sociedad que había dado o había parido una filosofía clásica alemana que perdura hasta nuestros días, filosofía clásica alemana desde Fichte, posiblemente pasando por Kant, o desde Kant pasando por Fichte, Hegel, Feuerbach y Marx y Engels, que pueden ser considerados, o desde mi punto de vista, considerados como los dos últimos grandes filósofos de la filosofía clásica alemana, gran pensamiento puramente racional, con todas las críticas igual que se puedan tener, sin embargo, fueron prácticamente desplazados por un discurso que hizo oídos en la sociedad alemana después de una Primera Guerra Mundial donde el imperio alemán fue derrotado, el segundo imperio alemán, y donde a la vez una situación económica caótica había acontecido en todo el país. De ahí, evidentemente, hay que analizar ese discurso hitleriano y el por qué llegó a tener tanta o a hacer tanta media en el pensamiento de la Alemania de ese momento. Fíjense que, como un ejemplo, no quiere decir, por supuesto, que sea un solo ese ejemplo, yo también creo que en el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, es un momento también donde los medios de comunicación se empiezan a hacer cada vez más importantes y también empieza a ver en la figura de el presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, el último presidente en ganar 3 periodos presidenciales, o sea, ganar 1, ganar 2, ganar 3, bueno, había ganado también el cuarto, aunque muere. Sus discursos también, que fueron una manera realmente bien importante de influir en esa sociedad estadounidense, sobre todo posterior al crash económico del 29 al 33. Esas situaciones tan complejas, porque evidentemente son fenómenos extremadamente complejos, hicieron o iniciaron el cambio de ese discurso y obligan evidentemente a que cuando nosotros vayamos a hacer el análisis de un discurso, sea también un análisis diferente, porque ya no estamos viendo un análisis a partir de la racionalidad, sino estamos viendo un análisis de un discurso que tiende, o su tendencia es a influir directamente en la sociedad. O sea, tiene un valor evidentemente creativo y generador, de generar ideas. Y cuando hablo del discurso, recuérdense, compañeros, que no es solo como un discurso, no nos circunscribamos a un discurso que se está dando ante un auditorio, porque todos esos discursos quedan grabados. Por lo tanto, a la hora de analizar, se puede ver el discurso, pero también está el escrito del discurso, que es lo que normalmente, y yo creería que incluso es más fácil ir a analizar para lograr una interpretación, para lograr un análisis que realmente nos aproxime a una verdad, a la verdad que estamos buscando, a la verdad relacionada a nuestro objeto de estudio. Eso es importante tenerlo en cuenta. Por eso yo siempre insisto tanto en que cuando se va a hacer una entrevista, supuesto, o cuando se va a hacer una encuesta y esa encuesta es presencial, se lleve una guía de observación, porque ahí estamos viendo no solamente el discurso que se nos está dando, o sea, las respuestas que se nos dan a lo que estamos preguntando, sino tenemos la posibilidad de analizar la información
yo diría extraverbal, o la información circunstancial de la persona que estamos entrevistando o la persona que estamos encuestando, lo cual nos da evidentemente más información a la hora de analizar esos resultados, a la hora de interpretar esos resultados que estamos obteniendo. Esto está aquí en la presentación, estoy en este momento corriéndolo. Por supuesto, este análisis tiene, digamos, pasos metodológicos, o sea, cómo hacerlo. Y esto vamos a tratar de analizarlo, por supuesto, siempre con ejemplos. Si ustedes ven aquí, les pongo antes una advertencia, no es por gusto. Yo creo que es importante esto tenerlo en cuenta, tenerlo así, como mismo lo estoy señalando aquí, antes una advertencia, y se lo estoy poniendo en negrito para que se den cuenta, porque realmente los discursos, tanto orales como lo que queda escrito, o lo que se escribe en un libro, en un artículo, que puede ser de opinión o puede ser un artículo científico, lo que se escribe hoy en las redes sociales, que se han convertido o que han dado el paso a un nuevo momento y necesario momento en el análisis de ese discurso, es más que importante hacerlo, porque a mí me da la impresión, y es una impresión compartida realmente por muchos investigadores, que estos discursos cada vez se hacen más opacos. Opacos en el sentido de que la apariencia, o sea, lo que se ve en el borde del fenómeno, en esa frontera externa, es una cosa, y sin embargo, cuando vamos a analizar realmente qué es lo que se nos está planteando, aparecen casi siempre otras intenciones, porque la intención del, digamos, interlocutor, de ese que está haciendo un discurso o escribiéndolo, o escribiendo un artículo, o escribiendo en un blog, lo que intenta de una u otra manera es transformar o crear nuevo pensamiento. Por lo tanto, lo que se puede ver es una cosa, sin embargo, la realidad puede ser otra. Y yo diría que en este momento casi siempre es mucho más que lo que se observa a primera vista. Yo creo que esto hoy en las redes sociales evidentemente se hace todavía más difícil muchas veces de comprender qué es lo que nos están mandando, porque la idea de ese emisor de la noticia, a pesar de que en las redes nosotros también nos convertimos en emisores de noticias, no somos no solo solamente receptores. Cuando digo de noticias, noticias de pensamiento, de ideas, de textos, de ideología al final, porque cada uno de nosotros tenemos una ideología individual, porque cada uno tenemos una mente individual, y podemos entonces también responder a eso, pero como se intenta transformar, se intenta influir en el pensamiento de grupos sociales, incluso de la sociedad de manera completa, por eso es más importante todavía hacer un análisis de ese discurso, o sea, digamos, ir a la esencia de lo que se nos está diciendo. Porque yo diría que ya en estos momentos es más que claro que, digamos, la las redes como tal no apelan a la razón, o no están utilizando la razón, o sea, porque la razón es argumentativa, estos son los argumentos. Las redes y los que lanzan los discursos en esas redes están apelando a los sentimientos humanos, a lo que más nos duele, a lo que más nos perjudica, a lo que más tenemos en la mente, que nos ha dañado posiblemente o que nos ha hecho bien. O sea, al apelar a los sentimientos humanos, esa razón ha quedado, esa razón que se hizo tan fuerte, sobre todo en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, empieza a quedar a un lado, más
importante entonces la necesidad de hacer este análisis del discurso, porque incluso en ese análisis que vamos a hacer, tenemos que dejar al lado los sentimientos humanos. Es como ir escarbando en esos sentimientos, en esa apelación que se están haciendo a los sentimientos nuestros para buscar cuál es el argumento real. ¿Por qué es que se está haciendo eso? Y en este sentido es lo mismo hacerlo para vendernos un par de zapatos, ¿no? Nos están poniendo las imágenes, un par de zapatos, 2 pares de zapatos, 3 pares de zapatos, 4, lindos, precios, no sé, todo eso que nos están bombardeando constantemente, pero a la vez también nos están vendiendo ideas desde el punto de vista ideológico, para que nosotros compartamos posiciones con los que son los emisores principales de esas ideas, de esos que se han llamado, entre comillas, clase política. Entonces, más importante todavía este análisis del discurso. Yo aquí he traído un ejemplo que puede ser, que puede verse como algo viejo. Estoy bajando en el sentido, ustedes lo ven aquí. O sea, un ejemplo que posiblemente les sea a ustedes, los puede ilustrar. Hay, por supuesto, muchos ejemplos, sobre todo de las situaciones políticas actuales. No quiero usar esos ejemplos para que no se me interprete de una manera negativa, porque esto es una clase, esto es la academia, y esto no tiene que ver nada con la política. Por lo tanto, para evitar cualquier confusión, he traído un ejemplo de Marx. Un ejemplo que, aunque es del pasado y decimónico, o sea, del siglo XIX, es un ejemplo que nos acompaña hasta nuestros días, porque tiene que ver directamente con la sociedad en la que vivimos. Y vivimos en una sociedad capitalista. ¿Y quién mejor que Marx para haber analizado esa sociedad y haber distinguido los rasgos fundamentales de la sociedad capitalista? Porque el capitalismo ha cambiado, por supuesto, incluso sus fases han variado, de un capitalismo primero comercial, usurero, a un capitalismo industrial, que es el capitalismo de la época de Marx, hasta un capitalismo después industrial que se convirtió en monopolista, o sea, nacieron los grandes monopolios, hasta el capitalismo que estamos viviendo hoy, de la época esta de la llamada post-globalidad, que es el capitalismo de la cuarta revolución industrial, de las redes, de las comunicaciones, de la nanotecnología, de la robótica. O sea, estamos en el cuarto momento de la historia del capitalismo. Pero la esencia del capitalismo no ha cambiado. ¿Y por qué no ha cambiado la esencia del capitalismo? Vamos a verlo aquí en este ejemplo. Marx, cuando analizó cómo funcionaba el capitalismo, o sea, la economía capitalista, que es la base, por supuesto, del sistema, el carácter real de su práctica económica. Él vio que ese carácter, esto está aquí en este párrafo que le estoy señalando, realmente era ocultado por las apariencias. ¿En qué sentido? Es que cuando uno ve funcionar el capitalismo, incluso ahorita mismo, el capitalismo da la impresión que lo que predomina en el capitalismo es el intercambio, ¿no? Esa venta en el mercado. Incluso muchas veces nos puede dar la idea, y es una idea que se hace costumbre y se hace muchas veces creencia, de que los capitalistas se hacen ricos porque son personas listas. O sea, llegan al mercado y como son listos, los más listos venden más caro porque compraron más barato, obtienen una mayor ganancia en esa realización de la mercancía. Así es como se ve. Estoy seguro que todos los que estamos aquí sentados me van a dar la razón, porque así lo observamos,
Así lo vio Marx en el siglo XIX y así sigue funcionando hoy. Hoy lo vemos funcionar todavía más, ¿no? Con este tema de las redes sociales donde te están vendiendo cualquier cosa, ¿no? No solo ideas, aunque las ideas son las fundamentales que nos están vendiendo, aunque no lo creamos, pero nos están vendiendo a la vez cualquier cosa, desde un par de zapatos hasta un avión. Cualquier cosa se vende en las redes hoy, ¿no? Entonces la impresión que nos da es que el capitalismo es intercambio. Yo compro porque soy listo, compro barato y aquí en la esquina voy y lo vendo. Y esa es la esencia del capitalismo, ¿no? Por eso es que su esencia está ocultada en las apariencias. Porque ¿cuál es la esencia del capitalismo? Yo diría, sobre todo del siglo XIX, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX hasta nuestros días, la esencia económica del capitalismo es la plusvalía. Y es la plusvalía en el sentido de que el capitalista realmente, aunque pueda obtener una ganancia porque uno es más listo que otro, su principal ganancia está en la obtención de la plusvalía de los trabajadores. O sea, a los trabajadores no se les paga lo que trabajan o el valor total de lo que producen, sino se les paga una parte, casi siempre una parte bien minoritaria, de acuerdo a lo salvaje que sea el capitalismo que estemos analizando, en el país que sea. Entonces, de eso que no se le paga, que es la plusvalía, ahí está la obtención principal de la ganancia del capitalista. Y eso es desde el nacimiento del capitalismo hasta hoy. Esa es la verdadera ganancia, porque el capitalista no produce valor. El valor lo produce el trabajo. Cualquier cosa que se haga es producida por un trabajador. Incluso si es un trabajador que se le paga mucho, ser un trabajador de informática, un genio, y está en Microsoft, y a lo mejor a ese genio le están pagando, no sé, digamos, $50,000 mensuales. Y uno diría, oye, que es bastante dinero, ¿no? $50,000 mensuales. Sin embargo, lo que produce ese trabajador es mucho más de $50,000. Produce posiblemente $1,000,000 y le están pagando 50,000. ¿Y está viviendo bien ese trabajador? Sí, no hay la menor duda. Si gana $50,000 mensuales, incluso en los Estados Unidos, que las cosas son algo más caras, está viviendo bien, se puede comprar la casa que quiera, el auto que quiera, los autos, pero lo siguen explotando por la plusvalía. Por lo tanto, repito, en la apariencia estamos viendo, en ese análisis que vamos a hacer, estamos viendo una cosa, sin embargo, el estudio más profundo de la economía capitalista nos da, a partir de Marx, que es el primero y es el que esboza entre uno de sus grandes aportes a la historia de la humanidad y uno de sus grandes aportes a la conocimiento de la economía capitalista, cuál es su esencia. ¿Por qué? Produciendo produciendo plusvalía, se obtiene un mayor plusproducto y la acumulación de capital se hace cada vez mayor. O sea, y así es la única manera en que el capitalismo se reproduce una vez, dos veces y así hasta el infinito o hasta el momento que deje de existir. Fíjense, yo realmente creo que este ejemplo es un ejemplo bien ilustrativo, por eso lo estoy compartiendo con ustedes. Repito, hay muchos ejemplos para verlo, qué es lo que se quiere, porque compañeras y compañeros, todos los que estamos aquí, estamos recibiendo constantemente apariencias, se nos están vendiendo cosas, repito, desde ideas hasta productos. Y nosotros, o el papel nuestro, o el papel de ustedes como investigadores, ver en realidad dónde es que está, digamos,
la información más importante que nos va a llevar a los argumentos que van a demostrar las hipótesis que estamos planteándonos o que se están planteando ustedes en las investigaciones que están haciendo o las hipótesis que me estoy planteando yo en las investigaciones que yo también estoy haciendo. No podemos quedarnos solo en la apariencia. No puede ser así. No puede ser que aparezca y diga, no, hay más hombres que mujeres. Entonces, como hay más hombres que mujeres en las universidades de El Salvador, eso quiere decir que la mujer en El Salvador ha cambiado su estatus. Porque esa es la apariencia que te puede dar una cifra de ese tipo. Esa es la apariencia. Hay más mujeres que hombres en la universidad. Eso es lo que dicen los datos del Ministerio de Educación, ¿no? Y en realidad ha cambiado la situación de la mujer salvadoreña. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? Y esa es la pregunta que tenemos que respondernos buscando los argumentos. Porque ese dato solamente, yo personalmente creo que no dice absolutamente nada. Hay otras muchas cosas que buscar bajo esa apariencia, que es 1%, simplemente 1% casi siempre manipulable, porque todos los porcientos son manipulables de acuerdo a lo que nosotros querramos demostrar, pero no es lo principal. Lo principal es buscar bajo esa apariencia qué es lo que en realidad está ocurriendo, cuáles son las causas fundamentales de el hecho que estamos investigando. Yo creería incluso que a partir de esto se reafirma eso que yo he tratado de argumentativamente de dejar en ustedes, argumentativamente en el sentido de que no es una apariencia, o sea, yo se los doy con argumentos de que hay que buscar en cualquier cosa las causas más profundas y no podemos quedarnos solamente en lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo a veces dice poco. No quiere decir que no sea importante verlo, pero lo que vemos en esa superficie tiene que ser analizado, tiene que ser incluso comparado, tiene que ser visto desde diferentes ángulos, de diferentes perspectivas, para entonces lograr un acercamiento mayor al objeto de estudio que tenemos. Yo repito, este es un ejemplo que es más que claro. Yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí, seguramente, bueno, aquí hablar de plusvalía y esas cosas son cosas que realmente no se analizan mucho, a no ser en grupos que sean de estudien economía o algo de eso, de la economía más pura, no ocurre así. Sin embargo, esa es la esencia del capitalismo. Y esa esencia del capitalismo nosotros muchas veces, o desgraciadamente, no la vemos, y si la vemos no nos damos cuenta de qué cosa es, ¿no? Que no tengan la menor duda los que producen en las maquilas, que por cierto casi siempre son mayoritariamente mujeres, que producen en las maquilas, o que están haciendo ahorita mismo pantalones, por ejemplo, ¿qué se le está pagando? Se le está pagando lo que realmente producen, el valor que producen, porque el trabajo es lo único que produce valor, no produce más nada, ¿no? Y uno podría decir incluso, bueno, la mujer en El Salvador, mire, ahí los porcientos de empleo de la mujer en El Salvador han crecido. Y eso es lo que se ve en la superficie. Y uno diría, entonces las mujeres están mejor. Y están mejor. Vuelvo a preguntarme para que ustedes mismos se respondan en qué condiciones están esas trabajadoras en una maquila. Aunque haya más mujeres trabajando, las condiciones posiblemente sean tan malas o tan difíciles como hace 50 años o más, ¿no? Porque realmente simplemente ha cambiado, la apariencia es otra, pero la manera de la obtención de esa plusvalía para reproducir una y otra vez el sistema sigue siendo la misma. No sé.
creo que este es un ejemplo que a ustedes les va a servir en el análisis que ustedes van a hacer de los resultados que están ya obteniendo en sus investigaciones. Aquí hay un párrafo que se los voy a leer. Yo creo que es un párrafo que más o menos resume lo que les he dicho a ustedes hasta ahora. Está aquí, se lo estoy señalando con el cursor. Y eso que tiene que ver con el AD, el análisis del discurso, es justamente siguiendo esa distinción entre las formas presentes en la superficie discursiva y los procesos opacos en el lado de la producción, entre el síntoma y el núcleo oculto que le da origen, causa y forma, como debemos analizar los discursos, es decir, entenderlos como síntomas, no como espejos que necesariamente reflejan de manera transparente la realidad social ni los pensamientos o intenciones de las personas. ¿Ok? Ese resumen yo creo que es bien importante. El otro, un párrafo también que yo creo que es bien, hace una parte también resumido de lo que estoy tratando de hacer que ustedes, ilustrarlo a ustedes. Así, lo que ocurre en el nivel de la circulación de los discursos no es necesariamente un reflejo de lo ocurrido en el nivel de su producción. Lo que quedan son huellas, pistas, hebras, síntomas que el analista debe saber describir e interpretar. Porque, claro, si los discursos fueran transparentes, ¿qué sentido tendría hacer el análisis? Entonces, bien, al entender la opacidad, llegamos a la justificación del análisis, y al comprender que el discurso es una forma de acción, encontramos sentido y el propósito del análisis. Esto que les he leído para que nos sirva hasta este momento de resumen de lo que he intentado transmitir. A la vez hay tres situaciones fundamentales que se las pongo aquí. Por supuesto, este es un documento que se lo voy a enviar a ustedes, como siempre, en la bibliografía. Pero hay tres situaciones fundamentales que, digamos, que nos dan claridad o nos dan mayor información previamente a lo que vamos a analizar. Estas tres son, las he puesto aquí en negrita, el contenido del texto. En ocasiones lo dicho resulta secundario, y lo último incluso, que puede resultar distorsionador. Esta estructura, o sea, esa estructura textual, por eso el contenido del texto es tan importante. Incluso por eso muchas veces cuando analizamos, vamos a revisar un libro, yo les he dicho a ustedes que a lo mejor nos sirve un capítulo, a lo mejor nos sirve solamente la introducción, nos sirve las conclusiones, a saber, porque el análisis de ese contenido, ¿no?, es lo que nosotros vamos a hacer para sacar la información que necesitamos para el estudio que estamos realizando, la investigación que estamos realizando sobre un objeto determinado. Y ese contenido del discurso hay que tenerlo en cuenta. Hay discursos que son discursos de aproximación, y yo les pongo como ejemplo el adverbio personal tú. Ustedes saben, puede cambiar de acuerdo a un discurso. El discurso puede ser de acercamiento, puede ser incluso de rechazo, cuando se le emplea a una persona. Y evidentemente ese análisis, yo diría muchas veces literal, de lo que se está haciendo, nos lleva de una u otra manera a empezar a comprender qué es lo que se quiere con eso, qué es lo que se está intentando. Se está rechazando, se nos está mandando un mensaje de rechazo a un grupo específico, se nos está mandando un mensaje de rechazo a la compra de algo, se nos está mandando un mensaje de rechazo contra determinado partido político. Eso está en el discurso, ni más ni menos. Y yo creería que incluso para
nuestras condiciones históricas concretas y los hechos que analizamos normalmente, es bastante fácil entenderlo. Fíjense, entenderlo, o a partir de ahora nos damos cuenta de qué es lo que, en ese discurso, qué es lo que se pretende que quede en nuestras mentes, y cuando queda en nuestras mentes, queda después, a la vez, en nuestro propio accionar. Cuando se dice los mismos de siempre, eso a ustedes no les llega. Todo el mundo sabe qué cosa quiere decir eso, ¿no? Los mismos de siempre. Eso está en un discurso. Es un discurso que se ha hecho de tal manera que tiene una influencia hoy, en el caso de El Salvador, no voy a decir determinante porque ni absoluta, porque son palabras que no me gustan, pero evidentemente tienen una influencia muy importante. Estoy seguro que ustedes no me van a dejar mentir. En ocasiones lo dicho puede resultar secundario. Esto también muchas veces se ven, sobre todo yo diría en los grandes programas televisivos estadounidenses, pero también en Europa, aunque yo diría con menos sentido de que hay menos uso, pero en el caso de los reality shows y las teleseries estadounidenses, algo que nos están vendiendo normalmente cosas, ahí es constante, y donde se repiten incluso muchas veces las mismas situaciones, y donde estamos viendo muchas veces lo mismo, ¿no? Nos están informando, y si no un reality, lo estamos viendo, porque un reality show es la realidad o la supuesta realidad. Nosotros vemos un reality show de las Kardashian y uno diría, todas las mujeres son bien, viven bien en los Estados Unidos, tienen grandes carros, pueden ser negociantes, son millonarias, y eso es algo extremadamente secundario para la realidad estadounidense. Yo diría que totalmente secundario, pero eso es lo que nos están vendiendo, eso no es lo que nos están haciendo creer, ¿no? En esa frase también tan usada y tan metida en nuestras mentes, que estoy seguro que todos y todas aquí lo conocemos, es el país de las oportunidades. Y es realmente el país de las oportunidades. Yo lo dudo mucho, no, lógicamente, si aquí te van a pagar por recoger maíz $1 a la hora, y si tú vas a recoger maíz en los Estados Unidos te pagan $10 la hora, la gente van a mirar porque ahí te están pagando $10, te alcanza dinero para mandarle aquí a tu familia. Todo eso está claro, pero $10 la hora es lo que deben pagarte. Esa es una oportunidad real. No cultivar maíz aquí, o sea, no recogerlo y irlo a recogerlo a Estados Unidos. Yo, igual, es una opinión personal, yo por supuesto las comparto con ustedes, pero para que ustedes piensen en qué es esos discursos, qué es lo que nos están mandando, ¿no? Y puede ser distorsionado. Yo creo que las distorsiones en los discursos actuales es algo, por eso es tan importante empezarlo a revisar, porque incluso cuando vamos a hacerle las preguntas a esas personas que vamos a entrevistar o vamos a encuestar, esas personas han recibido una carga tan fuerte, se han convertido muchas veces en, aunque no lo crean, a pesar de tener la posibilidad de ser también emisores, pero más que todo en receptores de la información, porque se la están repitiendo reiteradamente, y llega un momento en que como si algo fuera que no pasara, daños colaterales, y uno diría, daños colaterales. Hoy mismo, a este mismo momento, ahorita, como decimos todos, un enfrentamiento entre Gaza, o sea, los palestinos e Israel, hay en Gaza daños colaterales. Y eso puede quedar como, bueno, daños colaterales. O hay en Israel daños colaterales. Sin embargo, esos daños colaterales implican personas civiles que no tienen nada que ver con una guerra, que están siendo asesinadas. Y eufemísticamente, nosotros lo vimos como
y lo aceptamos incluso como daños colaterales. O sea, pasa porque es una pena, ¿no? O porque el que lanza cohetes o el que lanza los misiles desde los aviones no quiere hacerlo. O sea, sino que es es un daño colateral sin intención. Y yo realmente creo que las intenciones están más que claras. Ese discurso es un discurso también que es totalmente distorsionador. Yo había puesto aquí el ejemplo también del tercer mundo, eso cuando nos llaman a nosotros el tercer mundo, primero que es una frase que ya no tiene nada que ver, porque antes había un primer mundo, Estados Unidos un segundo mundo, el socialismo real, supuestamente real, y un tercer mundo que eran los que supuestamente no eran también de ninguno de esos dos grandes bandos. Sin embargo, el socialismo real no existe, únicamente que se considera China algo así como el socialismo real, cosa que yo también tengo grandes dudas. Por lo tanto, los países en vía de desarrollo, ¿qué implica eso en realidad? Es una distorsión de la realidad total. Países en vía de desarrollo. ¿Qué nos dice eso? Es que se están desarrollando hasta llegar a ser desarrollados. Y por el camino que vamos, realmente vamos a ser desarrollados. Eso es lo primero que uno tiene que plantearse, ¿no? ¿Qué implica? ¿Qué significa eso? ¿Cómo sacamos la información? ¿Cuáles son los conceptos? ¿Cuáles son las dimensiones que nos dicen que un país en realidad se va a desarrollar? Que está en una situación de subdesarrollo, porque esa es la palabra real, a una condición de subdesarrollo y va a llegar al desarrollo. ¿Qué implica? ¿Qué es lo que tiene que producir? ¿Dónde es que tiene que emplear la mayor cantidad de recursos en el capital humano, en los recursos humanos con que cuenta? Eso es lo que hay que buscar, no quedarnos solamente en una frase que se hace extremadamente o que se ha hecho un estereotipo que no nos dice realmente nada, pero que la tenemos en la mente, compañeros y compañeras. Eso es lo principal de por qué tenemos que analizar eso. Porque es que cuando vamos a ver a una persona y la vamos a entrevistar, a esa persona, no podemos quedarnos solamente en la superficie. Hay que buscar cuáles son las causas de lo que está ocurriendo, de lo que ocurre, para poder responder en realidad, para que nuestro acercamiento a ese objeto de estudio sea en una proporción importante, teniendo en cuenta que, por supuesto, lo que hacemos es aproximarnos a una realidad. Nunca vamos a tener no hay una verdad absoluta, no vamos a llegar a conocer el fenómeno en todas sus dimensiones, porque todas las investigaciones tienen límites, tienen delimitaciones, no límites, límite es otra cosa, que por cierto, igual a un equipo le señalé la palabra de límite. No son límites, son delimitaciones, que tiene un significado diferente como concepto. O sea, tiene puede incluso confundirse la palabra limitación con delimitación. Pero en esa aproximación que estamos haciendo, estamos llegando por lo menos a las partes más importantes de los objetivos de investigación a los que nos hemos propuesto. Las categorías para el análisis del discurso. Aquí realmente hay 4 categorías fundamentales, se lo estoy aquí estoy moviendo con el cursor. Exhaustividad, exclusividad, confiabilidad y validez. Lo vamos a ver en estas categorías, digamos, estos elementos más significativos a la hora de clasificar el contenido y, por supuesto, después ver la manera en que se cuantifica o se cualifica de acuerdo a los resultados que estamos obteniendo, o por cuestionarios, o por las encuestas, o por la guía de observación, por supuesto. Digamos, hay que tener en cuenta estos cuatro puntos que
de manera conjunta como variable nos da una idea de qué es lo que estamos buscando, qué hace que la información que estamos buscando es la información importante y no la información secundaria, qué hace que esa información sea la que responda a los objetivos de nuestra investigación. Exhaustividad, que los voy a leer, consiste en que el sistema de categorías que voy a utilizar debe abarcar todo el contenido que me interesa de acuerdo a mi problema e hipótesis. Aquí caemos otra vez en ese centro de una investigación, en ese corazón de la investigación que es la relación entre problema e hipótesis. Es decir, no debe quedar fuera ninguna categoría para el análisis. O sea, por eso es tan importante en la investigación que ustedes están realizando, por eso tantas veces hemos insistido y se han revisado en esos conceptos, porque realmente ese marco, yo diría también el marco teórico, por supuesto, pero en esa relación marco teórico, marco conceptual, en ambos hay un sistema de categorías que estamos utilizando. Un sistema de categorías que podemos definirlo en las definiciones de los conceptos fundamentales. Y hay que ser exhaustivo a la hora de buscar cuáles son esos conceptos fundamentales. Esos conceptos que, como hemos visto, pueden estar de manera explícita en esa relación entre problema e hipótesis, pero que pueden estar también de manera implícita, o sea, no se ven, pero implícitamente son conceptos que estamos utilizando y que crean un sistema de categorías que nos permite que el análisis que hagamos de la información que después vamos a obtener sea el más apropiado, el más correcto, el que responda a los objetivos que nos hemos propuesto, ¿no? De aquí la importancia de esa exhaustividad. Segundo, la exclusividad. Creo que la palabra misma en castellano lo dice, exclusividad es que es exclusivo. Quiere decir, consiste en que los mismos elementos de contenido no podrán ser incluidos en más de una categoría. Con otras palabras, cada categoría debe poseer elementos de contenido diferentes a la otra. Esto quiere decir que si vamos los conceptos que hemos analizado, esos conceptos, como ya les digo, pueden estar de manera explícita o implícita, hay que, el concepto ese no puede ser repetitivo para cada uno, por ejemplo, de las categorías. Vamos a ponerlo de la manera más simple, de esas categorías que están dentro de los objetivos. Porque si utilizamos los mismos conceptos en ese sistema de categorías, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que vamos a repetir lo mismo. Y realmente, en cada objetivo lo que están buscando son informaciones diferentes. Por lo tanto, tiene que ser exclusiva, o tiene que ser exclusivo ese sistema de categoría formado por los conceptos o por las definiciones de esos conceptos que a la vez nos han creado diferentes dimensiones que son las que tenemos que buscar. Las dimensiones en el sentido o transfiguradas después a dimensiones en numéricas, podía ser en diferentes por ciento en caso de ser una encuesta y en el caso de ser una entrevista, esos conceptos cualificados, o sea, fulano dijo, o el entrevistado tal, entrevistado uno, entrevistado fulano de tal, si ese fulano de tal, el entrevistado quiso o permite que su nombre aparezca en la investigación, considera que la administración Trump, desde el punto de vista de la migración, bla, 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 y pone ahí su valoración. Eso es lo que está cualificando y eso es lo que nos está llevando a nosotros, en el caso, en ese ejemplo hipotético, en la época de la administración Trump, cómo se manejó el tema de la migración. Por eso es que eso tiene que ser exclusivo. O
Si no lo repetimos, si eso mismo lo repetimos después, va a ser lo mismo. O sea, no va a tener... es como si repitiéramos una y otra vez la misma información. Y esto no puede ser. Por eso es que tiene que ser exclusivo. Cada sistema de categoría formado por sus conceptos tiene su concepto específico y crea un sistema de categoría que es diferente de un caso al otro. Es confiable significa que una vez definido el contenido que va a pertenecer a cada categoría, distintos investigadores trabajando de la manera dependiente, independiente, en la misma investigación aplicarán dicha categoría de la misma forma, es decir, que la definición, respecto a lo que ha de contener cada categoría deberá de ser lo suficientemente precisa como para que no exista lugar a duda sobre su uso. Esto en la confiabilidad, esto si lo vamos a traducir, lo vamos a poner un ejemplo, es tantas veces que les he planteado a ustedes que cuando se va, el nivel de confiabilidad lo da de que lo mismo un investigador que otro, incluso alguien que venga de afuera, lógicamente tiene que tener la preparación, pero que venga de afuera y vaya a pasar una entrevista, esa entrevista, vaya a ser una entrevista, es tan confiable, es tan clara, es tan abierto su uso, es tan directo su uso, que esa persona puede hacer la entrevista y obtener la misma información que si a lo mejor fuera el jefe del equipo de investigadores. Eso es lo que da la confiabilidad y la validez, que significa que cada categoría deberá reflejar adecuadamente la realidad que analiza. La realidad, teniendo en cuenta que las realidades específicas y concretas de cada investigación, lógicamente, son diferentes de acuerdo a la investigación, de acuerdo a un momento histórico determinado, de acuerdo a una región geográfica determinada, de acuerdo a un cantón específico, aunque esté uno al lado del otro, no van a ser iguales, posiblemente, no van a ser totalmente similares las respuestas que se vayan a obtener. Yo voy a dejar aquí, yo voy a dejar hasta aquí la presentación del día de hoy. Hay compañeros que están en otra reunión. Pero bueno, yo voy a dejar la presentación hasta aquí y vamos a continuar entonces en mañana con la segunda parte de la presentación.